Tenemos blog de Jimin y Jungkook por separado, tenemos actualizaciones de ambos y muchas cosas que comentar. Pero sinceramente, antes de entrar en todo eso, tenemos que hablar de este momento, porque fue demasiado bueno y porque dejó a medio fandom hablando durante días. No estamos hablando de una gran declaración ni de algo exagerado. Estamos hablando de una respuesta simple. Rápida y completamente espontánea, que terminó llamando muchísimo la atención precisamente por lo natural que fue. Todo comenzó cuando estaban hablando sobre los artículos indispensables que llevan durante las giras. Una conversación totalmente normal. Jungkook estaba preguntando cuáles eran esas cosas que cada uno considera necesarias cuando viaja, esos objetos que no pueden faltar en la maleta sin importar el destino. Era una pregunta sencilla, y todos esperaban respuestas igual de sencillas. Pero entonces llegó el turno de Jimin, y en lugar de mencionar algo suyo, en lugar de decir mi hidratante, mi ropa, mis accesorios o cualquier otra cosa que normalmente respondería una persona cuando le preguntan qué lleva en su equipaje, Jimin respondió que lo importante no era lo que él había empacado, sino lo que había empacado Jungkook. Y ahí es donde todo el ambiente cambió. Porque fue una respuesta tan inesperada que inmediatamente provocó reacciones. No porque fuera algo escandaloso, sino porque fue demasiado sincera. Fue el tipo de respuesta que sale automáticamente cuando ni siquiera te detienes a pensar demasiado en lo que vas a decir. Después Jimin añadió que usaría bien los productos de Jungkook y le dio las gracias. Y honestamente creo que parte de lo divertido de este momento es precisamente eso. Jimin no estaba intentando hacer un comentario especial. No parecía estar pensando, voy a decir algo que hará reaccionar a todo el mundo. Más bien, parecía que estaba respondiendo exactamente lo que pensaba en ese instante. Y eso es lo que hizo que muchos fans encontraran el momento tan adorable. Porque si lo analizamos un poco, Jimin prácticamente dio a entender que cuando se trata de viajes o giras, él sabe que Jungkook lleva tantas cosas que siempre terminará encontrando algo que necesita en la maleta de él. Y lo mejor es que esto conecta perfectamente con cosas que ya habíamos visto anteriormente. ¿Recuerdan cuando mostraron lo que llevaban en sus bolsos? Aquello fue bastante curioso porque el contraste entre ambos era enorme. Por un lado estaba Jimin llevando lo esencial. Cosas pequeñas, básicas, únicamente lo necesario para el día a día. Por otro lado estaba Jungkook llevando absolutamente de todo. Y cuando digo de todo, es de todo. Accesorios, productos, objetos electrónicos, cables, cargadores, artículos que podrían servir para cualquier situación imaginable. Era literalmente la diferencia entre alguien que sale de casa pensando seguro todo estará bien y alguien que sale preparado para cualquier posible emergencia. En aquel momento, muchos fans bromeaban diciendo que Jungkook parecía cargar cosas para todo el grupo. Y ahora, escuchando a Jimin decir que básicamente presta más atención a lo que lleva Jungkook que a lo que lleva él mismo, mucha gente recordó aquellas bromas inmediatamente. Porque de repente la situación empezó a tener mucho sentido. No porque confirmara ninguna teoría extraña, simplemente porque encajaba perfectamente con una dinámica que ya habíamos visto antes. Y eso fue lo divertido, que la respuesta de Jimin no apareció de la nada. Más bien parecía una pequeña pieza adicional de una dinámica que los fans llevan observando desde hace años. Lo que también llamó mucho la atención fue la reacción de los demás miembros, porque todos parecieron entender exactamente lo que Jimin estaba diciendo.
No hubo necesidad de explicaciones, no hubo necesidad de contexto. Fue como si todos entendieran inmediatamente por qué había dado esa respuesta. Y eso hizo que el momento resultara todavía más gracioso. Porque cuando alguien dice algo que solo él entiende normalmente, los demás se quedan confundidos. Aquí ocurrió lo contrario. Hubo risas, hubo expresiones de sorpresa, hubo reacciones instantáneas, como si todos estuvieran pensando, Jimin, quizás eso era información que podías guardarte para ti. Y obviamente eso hizo que el momento fuera todavía más memorable. También creo que una de las razones por las que los fans hablaron tanto de esto es porque muestra un nivel de confianza muy natural. Al final del día, nadie presta tanta atención a las cosas de otra persona si no existe una relación cercana. Y aquí no estamos hablando de algo extraordinario. Estamos hablando de una comodidad cotidiana. De esa sensación de saber que si necesitas algo, probablemente la otra persona lo tiene. De esa confianza que se desarrolla después de compartir muchísimas experiencias juntos. Después de trabajar juntos, viajar juntos, entrenar juntos, pasar años enteros compartiendo espacios. Porque muchas veces las relaciones cercanas no se muestran en grandes discursos, se muestran en pequeños detalles, en hábitos, en costumbres, en comentarios espontáneos como este. Y creo que por eso tantos fans encontraron este momento tan entrañable, porque no se sintió preparado, no se sintió calculado, no se sintió como algo dicho para llamar la atención, se sintió como una respuesta completamente natural. Y precisamente por eso terminó llamando la atención de todo el mundo. Además, algo que siempre ha gustado mucho a quienes disfrutan de las interacciones entre Jimin y Jungkook es que muchas veces sus momentos más comentados nacen de cosas extremadamente simples. No hace falta una situación enorme, no hace falta un gran acontecimiento. A veces basta con una mirada, una broma, un comentario casual o una respuesta inesperada en una entrevista. Y este momento encaja perfectamente en esa categoría, porque objetivamente fue una conversación muy pequeña. Duró apenas unos segundos, pero la naturalidad con la que ocurrió hizo que terminara siendo mucho más memorable de lo que cualquiera habría imaginado. Y creo que eso también explica por qué muchos seguidores siguen disfrutando tanto de sus interacciones después de tantos años. Porque independientemente de cómo cada persona interprete su relación, hay algo que resulta evidente cuando se observan este tipo de momentos. Existe una comodidad muy genuina entre ellos. Se nota que están acostumbrados a estar juntos. Se nota que existe confianza, se nota que pueden bromear con naturalidad. Y cuando esas pequeñas dinámicas aparecen espontáneamente frente a las cámaras, los fans inevitablemente terminan comentándolas durante semanas. Al final, lo que hizo especial este momento no fue la frase por sí sola, fue todo el contexto que la rodea. Fue recordar todas esas ocasiones en las que Jungkook parecía llevar media casa en la mochila. Fue recordar todas esas veces en las que Jimin parecía llevar únicamente lo indispensable. Fue ver cómo una broma que muchos hacían desde hace tiempo terminó encontrando una especie de explicación divertida gracias a una respuesta completamente espontánea. Y fue observar una interacción que se sintió auténtica, relajada y muy natural. Por eso este momento gustó tanto. Porque fue simple, porque fue divertido, porque nadie parecía estar intentando convertirlo en algo importante. Y precisamente por eso terminó convirtiéndose en uno de esos pequeños momentos que los fans guardan con cariño y recuerdan cada vez que hablan de las interacciones entre Jimin y Jungkook.